Bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré de la epidemia de sífilis de 1495. A finales del siglo XV se propagó una enfermedad hasta entonces desconocida por los europeos, la sífilis. Los cronistas de esa época la describieron como la inflamación de la piel con costras repugnantes cubierta de tubérculos de color rojo y coincidieron en lo aterradora que llegaba a ser la enfermedad. También se registró que las pústulas cubrían el cuerpo desde la cabeza hasta los pies y provocaban que la carne cayera de los rostros de las personas. Y los infectados gritaban por el intenso dolor que sentían, muriendo a los pocos meses. La sífilis fue una de las principales causas de muerte en el Renacimiento y se cobró la vida de millones de personas. Fue la llamada Gran Viruela y comenzó a culparse a diversos pueblos sobre su origen. Los ingleses y alemanes la nombraron la enfermedad francesa, mientras que los franceses la llamaron la enfermedad napolitana. Pues a finales de 1494, el joven rey Carlos VIII de Francia llegó a Italia con un ejército de 30.000 hombres, entre ellos mercenarios españoles, suizos y de otras partes de Europa. En febrero de 1495 se hicieron de la ciudad de Nápoles y en el verano de ese año los médicos italianos registraron que los soldados franceses tenían pústulas y terribles dolores, por lo que se culpó al ejército francés de la nueva enfermedad. El tiempo que duraron las guerras fue suficiente para que ambos bandos se relacionaran con prostitutas, se casaran con las lugareñas o en el peor de los casos las violaran. Por lo que, cuando los soldados y mercenarios retornaron a sus casas o viajaron a otras ciudades para participar en otras guerras, la sífilis se extendió rápidamente por toda Europa y el resto de los continentes. En el siglo XVI, los comerciantes portugueses introdujeron la sífilis en China y en las costas africanas del este. En varios burdeles europeos se reportaron brotes de una extraña enfermedad que comenzaba en los genitales y se extendía por todo el cuerpo. Con el paso del tiempo se comenzaron a hacer conjeturas sobre las personas que frecuentaban los burdeles y las mujeres que trabajaban en ellos, surgiendo así el viejo refrán que dice: una noche con Venus, una vida con Mercurio, haciendo referencia a los encuentros con prostitutas y a los populares tratamientos con mercurio. Como les conté en el video sobre la prostitución en la Edad Media, el siglo XV fue el denominado siglo de los burdeles, por lo que el contexto político y social de la época favoreció la propagación de la enfermedad. No fue hasta 1530 que fue llamada por primera vez sífilis, por el poema del italiano Girolamo Fracastoro, en el que un pastor de nombre Sífilus es castigado con una terrible enfermedad por llevar una vida inmoral. El autonombrado Paracelso, alquimista y médico suizo, consideró que la sífilis era el resultado de una relación sexual entre un leproso francés y una prostituta contagiada de gonorrea. Desde su aparición, sobre todo en los burdeles, la mayoría de las personas creía que la sífilis era el castigo de Dios por la promiscuidad y por llevar una vida de pecado, y pensaban que los enfermos de sífilis no merecían curarse y que en dado caso los remedios debían ser muy dolorosos. Esta fue una creencia que perduró durante siglos, pues en el siglo XVIII, al menos en el Hospital St. Thomas de Londres, cuando daban de alta a los pacientes sifilíticos pobres que en su caso llegaban a atender, estos eran azotados públicamente para dar una lección de moralidad. Entre los remedios que utilizaron los médicos para tratar la epidemia de sífilis desde sus primeros brotes fueron las sangrías, los baños de sudor o la herbolaria. Las plantas que usaron actuaban como purgantes que provocaban diarrea y sudoración, pues en todos estos casos los médicos querían limpiar la sangre y expulsar la enfermedad de los cuerpos de los pacientes. Pero el remedio más popular fue el mercurio, que demostró ser efectivo contra la lepra en la época medieval.
Y como se pensaba que esta y la sífilis estaban relacionadas, los enfermos de sífilis fueron tratados con vapores de sales de mercurio o ungüentos de mercurio. Pero esos tratamientos resultaban ser tan dolorosos que en ocasiones aceleraban la muerte de los pacientes. Existen varias teorías sobre el origen de la sífilis. Una apunta a que esta no existía en Europa antes de 1494, cuando Cristóbal Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo, lo que indica que la enfermedad fue llevada por las tripulaciones al viejo continente. Una segunda teoría, a menudo llamada teoría precolombina, sostiene que la sífilis ya estaba en Europa antes de la llegada de los primeros europeos al continente americano. Y una más refiere que la enfermedad ya existía desde tiempos remotos, pues algunas enfermedades descritas por los médicos de la antigua Roma y Grecia, así como ciertos brotes de lepra en la Edad Media, pudieron tratarse de sífilis. Uno de los mitos sobre la sífilis que persistieron en los siglos siguientes fue que sostener relaciones sexuales con mujeres vírgenes curaba la enfermedad. Los cronistas y médicos registraron que, en la primera etapa de sífilis, apareció una pequeña lesión conocida como chancro en el área de los genitales, de 10 a 90 días después del contagio. Posteriormente, el enfermo presentaba fiebre, lesiones en la piel, terribles dolores en los huesos y las articulaciones e inflamación de los ganglios linfáticos. Uno de los aspectos que más impactaba a las personas era lo repugnante de la enfermedad. Por ejemplo, Ulrich von Hutten, un futuro reformador protestante que en su juventud tuvo que enlistarse como mercenario en las guerras italianas, describió lo repulsivas que eran las pústulas mencionando lo siguiente: los forúnculos sobresalían como bellotas, de donde emanaba una materia sucia y de olor nauseabundo, que cualquiera que la oliera pensaría que ya se había infectado. Alessandro Benedetti, uno de los cronistas que documentaron la expedición del rey francés a Nápoles en 1494, registró que la segunda etapa de la sífilis era menos severa que en sus inicios, y la describió, según sus palabras, como menos violenta e indecente. Con el paso del tiempo, la gravedad de la sífilis fue menguando. Los dolores y las lesiones necróticas nauseabundas se volvieron menos comunes y aparecieron nuevos síntomas como la pérdida de cabello, de dientes, daño ocular y colapso nasal. En el siglo XVI, el médico italiano Gasparo Tagliacozzi, pionero de la cirugía plástica y reconstructiva, realizó los primeros intentos de reconstrucción de nariz con el tejido del brazo de un paciente. Después de la cirugía, el paciente debía permanecer con el brazo atado a su cara, como podemos apreciar en esta imagen, hasta que crecieran nuevos vasos sanguíneos en la zona de la intervención. La sífilis no perdonó a nadie. Los bebés nacidos de madres infectadas contraían la enfermedad durante el parto. También la sufrieron varios reyes como Enrique VIII de Inglaterra o miembros de la Iglesia Católica como el Papa Julio II. Algunas personalidades importantes como Napoleón Bonaparte, Abraham Lincoln o escritores como Oscar Wilde también la tuvieron. Y se presume que artistas como Beethoven, Edvard Manet y Van Gogh se infectaron con esa enfermedad. Un estudio realizado en julio de 2020 estima que a finales del siglo XVIII, aproximadamente el 20% de los ingleses de entre 15 y 34 años fueron tratados por sífilis. En los siglos XVIII y XIX, el arsénico y el azufre fueron los remedios utilizados por los británicos para tratar las enfermedades venéreas, lo que, en algunos casos, provocaba el envenenamiento y la muerte de los pacientes. Afortunadamente, en 1905, un dermatólogo alemán de nombre Heinrich Hoffmann y el también alemán isólogo Fritz Schaudinn descubrieron la bacteria que causaba la sífilis, lo que favoreció que se idearan otros tratamientos como la llamada malarioterapia. Cuando la sífilis no era tratada, pasaba a su última fase, conocida como neurosífilis.
en la que la bacteria destruía el sistema nervioso central y provocaba ceguera progresiva, demencia y parálisis parcial. Como estos pacientes tenían muy poca esperanza de vida, los médicos que los atendían los infectaban con malaria, a fin de provocarles una fiebre intensa para que matara la bacteria que causaba la sífilis, y simultáneamente utilizaban quinina para tratar la malaria. En 1927, este procedimiento le valió el Premio Nobel de Medicina al psiquiatra austriaco de nombre Julius Wagner-Jaurek. Al año siguiente, el inglés Alexander Fleming descubrió la penicilina, lo que resultó ser un tratamiento eficaz para la sífilis que sigue vigente hoy en día. Lamentablemente, en la actualidad, los síntomas de sífilis pueden confundirse con otras afecciones, pero es sumamente importante diagnosticarla a tiempo, porque cualquier daño orgánico que ya haya causado puede resultar irreversible. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Sigan la cuenta del canal en Instagram y si les gustó el video denle like y compártanlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntenme en los comentarios qué opinan de la historia de la sífilis. Si llegaron hasta aquí, dejen en los comentarios algún emoji relacionado con esta historia. Y hasta pronto.